Hola a todos, muy buenas tardes, espero que estén bien. Estoy aquí con Esteban Fuentes de María, un gran amigo, una persona a la que admiro mucho, a la que quiero. Esteban es el artista y muralista mexicano más joven que hay. Ha hecho presentaciones en México, ha hecho presentaciones en Israel, en Finlandia, en Barcelona, en varios países del mundo. Y principalmente es el primer mexicano y el primer latinoamericano en haber hecho una presentación en vivo en el Louvre de París. Mi Esteban, ¿cómo estás? Isaac, contentísimo de verte. Te extrañaba mucho y siempre es un gusto sentarme con amigos a platicar. Pero sobre todo contigo. Muchas gracias, mi Esteban. Pues realmente para mí es un orgullo tenerte acá. Eres uno de mis mejores amigos, una de las personas a las que más admiro y pues para mí es un honor. Muchas gracias, Isaac. Oye, mi Esteban, y pues platícame, ¿cómo descubriste tu pasión por el arte? Es que yo no tengo una pasión por el arte. O sea, en primera mi acercamiento fue muy temprano. Así que si quisiera hablar sobre el comienzo de tal vez esta relación, por así decirlo, te mentiría porque se remonta antes de que yo empezara a acumular memorias. El arte para mí es una lengua madre y la lengua madre no es solo la primera que hablas, que sin duda lo fue porque para expresarme muchas veces utilicé una pluma en mis manos y un pedacito de papel antes de palabras. Pero es también la lengua que heredas. Y mi familia lleva pintando 250 años. Es algo con lo que yo crecí. Así que si hablara sobre mis primeros pasos dentro del arte, realmente estaría mintiendo porque es algo que mi mente simplemente no recuerda. O sea, fue desde muy chico que empezaste. Desde los 13 años, me habías comentado, ¿no? No, mi primera exposición fue en 1999. Yo tenía 4 años, en el Museo Erasto Cortés, en la capital de la ciudad en la que nací, en Puebla. Y sí, tal vez mis primeras memorias, de hecho creo que mi primera memoria, la única que tengo bien presente en la cabeza fue de esa noche, unas horas antes de que se inaugurara la exposición. Y sí, creo que el acercamiento con el arte ha estado siempre presente en mi vida. ¿Qué recordaste? Mi primer coraje. ¿Por qué? Soy muy enojón. Y me acuerdo que había unos zapatos que me encantaban y yo no sabía que era una exposición. O sea, un niño de 4 años. Sí, claro. Que eso es como van a enseñar tus esculturas, porque en ese entonces eran esculturas. Y ¿qué es una exposición? Sí, me acuerdo que había cámaras, estaba yo muy emocionado y me dijeron que era algo importante. Entonces dije, bueno, tal vez debería de llevar unos zapatos muy elegantes. Y fui con mamá a una tienda y les dije cuáles me gustaban. Pero no había de mi talla, porque estaba muy chiquito. Entonces mandaron pedir unos similares, encargaron unos parecidos, como de charol, muy brillantes. Y unas horas antes de la exposición los voy a recoger y no habían llegado a tiempo. Y creo que fue mi primer coraje. Mi primer memoria es eso, es mi primer coraje. Y me acuerdo, estaba enojadísimo porque no habían llegado los zapatos. Y luego llegué al lugar y también me enojé muchísimo porque había hecho 2 esculturas de cocodrilos y según yo eran temibles. Y el que organizó la exposición, que fue el encargado de poner las fichas técnicas, que es donde va el nombre, la técnica, las medidas, todos los detalles de la pieza, puso mamá cocodrilo y cocodrilo bebé. Y yo estaba enojadísimo porque al final creo que es lo único que puede frustrar realmente a un artista, no ser comprendido. Y en ese momento dije, bueno, o sea, yo quiero hacer algo temible y sin embargo lo están enterneciendo. Entonces, entre los zapatos y las fichas técnicas me acuerdo que me la pasé mal, pero por lo que veo en fotos estaba muy sonriente al lado de mis piezas. Y sí, como te digo, empecé muy chico. Oye, pero a los 4 años eras un niño, o sea, bueno. Sí. Entonces, ¿quién te ayudó a descubrir este talento que tenías? Fue muy afortunado, o sea, que es como si tú naces en una familia de doctores, ¿no? De tradición. O sea, mi familia empezó a estudiar aves, todos somos ornitólogos, y empezó a estudiar aves hace siglos, cuando no había cámaras. Entonces, para estudiar a las aves en vuelo, si hoy en día es complicado sacar una buena foto, en ese entonces, pues se necesitaba un ojo experto, un dominio grande del color y mucho talento en la pintura para saberlos documentar. Y es justo como empieza mi familia, pintando aves. Entonces eso es algo que yo heredé, el arte de pintar aves, ¿no? Que luego se convirtió en una forma
en darme voz a mí mismo y a lo que pensaba y a lo que sentía, y los sentimientos se volvieron más profundos y entonces, bueno, yo creo que la suerte más grande que tengo es mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, claro. A ella le debo todo y sin duda ella fue la que cuando me vio que yo dibujaba imitándola porque ella también pinta, pues me acercaba a otra hoja de papel o me empezaba a sacar pinturas, me enseñaba otras técnicas y luego cuando tenía 3 años dije, bueno, se ve que a este niño le gusta muchísimo pintar y me metió a un taller para niños con un artista que no quería darle talleres a niños, que se llama Ranjan, que es mi maestro, y recuerdo trabajar en su taller y empezar a trabajar con barro, empezar a experimentar con óleo, con acrílico, con acuarela, con crayolas. Y él fue el que organizó esta exposición en 1999, hace 24 años. Wow. Estoy viejo. Oye, y me estás comentando que uno de los animales principales que pintas son aves. ¿Por qué? Por la libertad. En primera, porque es una gran forma de representar la diversidad de México, que es uno de mis orgullos más grandes. Y sin duda mi musa más grande no son las aves. Mi musa más grande es mi país. Es mi más grande inspiración, con sus defectos y sus problemas y su caos. Y con esta gran necesidad de unirse, de encontrar identidad. Y que mejor que a través del arte. Así que sí, las aves son una gran forma que he ocupado para abanderarme. Y además porque los humanos parece que se nos olvida frecuentemente que somos también animales. Y a veces, por ejemplo, estamos en Ciudad de México. Y cuando veo este caos, pienso en una jungla de concreto, literalmente. Y todos somos muy parecidos a los animales. Y siento que si los humanos nos fijáramos más en cómo funciona la naturaleza, nos conoceríamos muchísimo mejor a nosotros mismos. Claro. ¿Tú crees que nosotros como seres humanos nos hemos privado de nuestra libertad? Claro. Nos encanta ponernos jaulas. Y claro, hay situaciones horribles en las que las personas se ven violentadas y pierden su libertad. Claro. Pero muchas de las veces en las que nos sentimos prisioneros o esclavos, lo somos de nosotros mismos, lo somos de nuestra mente, lo somos de nuestra... Puede ser nuestra religión, de una relación, de un proyecto, de un trabajo que no te gusta, puede ser de tu familia, ¿no? Y creo que es muy fácil ser prisionero, pero sí, es muy difícil a veces ser libre cuando tú eres su propio secuestrador. Tu propio juez, también. Tu propio juez, que me lo encontré acá afuera y me encantó. Sí, porque a veces no es la sociedad la que te juzga. Hay muchas veces que nosotros nos juzgamos a nosotros mismos y bueno, para mí el arte siempre ha sido una forma de liberarme a mí mismo. Entonces soy muy afortunado en ese sentido. Pero las aves para mí son básicas porque representan eso, libertad. Y al final, la libertad es lo más importante que tenemos. Porque si te pregunto, Isaac, ¿qué es lo más importante que tienes? ¿Qué es? Para mí, te podría decir, para mí, yo soy la persona más importante en mi vida. Y creo que cuando yo estoy bien conmigo, puedo estar también bien con los demás. O sea, si trabajo en mí, si mejoro en mí, al final siempre van a haber consecuencias, no solamente para mí, sino también para los demás. Yo creo que muchas veces, sobre el tema de la libertad que estás mencionando, sí nos privamos, sí somos nuestros mismos jueces, sí somos las personas que primero nos criticamos a nosotros y al final somos las que más daño nos hacemos. Sí, pero justo estás hablando y te estás expresando y eso es libertad. Claro. Y hay mucha gente a la que si le pregunto tal vez me dice mi familia o mi trabajo, hay gente que te va a decir mi religión o mi dinero, o sea, pero es la libertad lo que te permite perseguir eso que crees que es importante. Porque tú dijiste que lo más importante que tienes en tu vida es a ti mismo y no hay verdad más grande. Pero necesitas libertad para conseguir esas mejoras que quieres para ti mismo. Si te sientes enjaulado, no lo vas a poder hacer. Y es esa libertad interna la que hay que buscar. Siempre, claro. para empezar un negocio, para formar una relación, sí, para sí, terminarla. Sí, claro. ¿No? O sea, son decisiones. Y hay muchas personas que no tienen, que se sienten incapaces de tomar esas decisiones. Y al final, sobre muchas generaciones y muchas personas han dicho que todos valemos lo mismo. Y yo creo que es una gran mentira. No todos valemos lo mismo. No creo que todas las personas tengan el mismo valor. ¿Por qué dices que no? Porque por eso se llama valor. Porque está medido por la valentía. Y las personas que tienen el valor, las personas que son suficientemente valientes de hacer más cosas, valen más. El mundo se lo debemos a ellos.
Wow. ¿Dónde está el mezcal? De este lado. Así que es... Perfecto. Sí, gracias. Oye, ¿y podrías describirnos tu proceso creativo? ¿Cómo te imaginas una obra? ¿Cómo te inspiras para poder hacer esta obra? Tendría que hablar mucho de mis sentimientos, porque de eso se trata. O sea, cómo te inspiras, cómo encuentras, cómo buscas. Y hay una frase de Picasso que me encanta. Y es que la inspiración sí existe, pero que te tiene que encontrar trabajando. Uh-huh. Y es así que me inspiro. Soy una persona muy obsesiva, muy obsesiva, y estoy todo el tiempo trabajando. O sea, creo que estar metido en mis libretas es importantísimo. Sí, claro. Y estoy todo el tiempo ejercitando mis manos. Estoy todo el tiempo intentando crear. Y sinceramente, no. La inspiración no existe. La mente humana solo absorbe, toma cosas, ve cosas y las refleja. Todos somos espejos. Y no hay verdad más grande que somos un reflejo de lo que vemos. Claro. Y lo que tiene el artista es que es un espejo roto, porque lo que refleja está distorsionado. O sea, un pintor muy talentoso te puede hacer un retrato en el que seas idéntico, pero solo un artista va a saber capturar el alma. Una obra de arte no es la que más se parece a la realidad, ni la más bonita. Una obra de arte es la que te cuenta una historia, y es la sensibilidad del artista la que le permite ver y reflejar esas cosas que a veces muchos pasan desapercibidas. Y a la hora de plasmarlas de una forma que tal vez no existía antes. Entonces, el artista realmente, en lo que consiste la inspiración, no es en crear, es en distorsionar lo que vemos. ¿Y qué consejo le darías a alguien que se quiere meter dentro de la industria, dentro del arte? ¿Qué consejo le darías? No, pues que no se meta. No te puedes meter. O sea, es como si me preguntas cuándo escogí ser gay. O sea, no lo escogí. Solamente naciste con eso. Así se nace. O sea, el artista lo que caracteriza al artista es una hipersensibilidad que se puede entrenar, pero no desarrollar. Con eso se nace. Y muchos jóvenes me dicen, oye, tú estás muy joven y yo tengo la inquietud de ser artista, pero me da miedo. Digo, no te preocupes, vas por el camino correcto, porque si tienes la inquietud, seguramente este no era tu camino, porque no es por inquietud, es por necesidad. O sea, yo no me levanto con la inquietud de, no, esas son unas ganas que tengo que sacar. Y cuando no tengo pinceles, pinto con las manos. O sea, y cuando estaba en la cárcel, que no tenía pluma, ni pincel, ni pintura, y que yo le decía al oficial, por favor, una pluma, ¿qué le cuesta? Dice que por seguridad no se la podemos dar. O sea, se puede pintar con lo que quieras. Y cerré los ojos y empecé a crear todo lo que salía a pintar después de que salí de la cárcel. Y en esa libreta que existe dentro de mi cabeza, y empiezas a dibujar, y de veras que aunque perdiera las manos podría seguir volando con mi mente. Y dijo, toquemos madera, ¿verdad? Pero el artista nunca agota oportunidades. Claro. Y si no las ve, las inventa, porque eso es lo que tiene la mente obsesiva, que no ve límites. Es un arma de doble filo, porque vuelve una persona muy peligrosa, pero también muy ingeniosa. ¿Y cuál ha sido tu mayor desafío que te has enfrentado durante tu carrera? Durante mi carrera he sido una persona sumamente afortunada, ¿sabes? Y creo que tal vez no se me viene a la cabeza de golpe, porque creo que todo lo que me ha pasado siempre ha sido para bien. Siempre me ha tocado que hasta las situaciones más adversas hayan sido siempre favorables. Pero es a lo que voy con el ingenio. Creo que nunca se ha interpuesto nada entre mí. Creo que nunca he visto una situación adversa entre mi trabajo y yo. Es todo muy natural. ¿Hay algún fracaso que hayas sentido, que hayas pasado? Sí, muchos. Porque soy una persona y cometemos errores. Y porque no hay una distinción entre mi vida personal y mi obra. Todo lo que ve cuando pinto, y eso es lo que soy.
Así que pues errores han sido muchísimos. Pero ¿Hay es como alguno en específico que te haya marcado, que hayas dicho, este fracaso me hizo darme cuenta de varias cosas, de hacer mucho, o sea, de hacer más consciente sobre mi trabajo? Creo que nunca me ha faltado conciencia sobre mi trabajo. Y todo se ha acomodado en el tiempo correcto. En serio creo que o tal vez he logrado ver siempre de forma positiva los fracasos, o sinceramente creo que no existen, ¿no? O sea, a veces estoy pintando encima de un andamio y se cae una gotita de pintura sobre el mural, ¿no? Y sé que no la voy a tener que pintar de blanco, corregir. Sé que tal vez por ahí iba un ave, o ahí va una estrella, o ahí va una fase de la luna. O sea, al contrario, siento que todas esas cosas que a veces la gente interpreta como fracaso son grandes puntos de referencia y guía. Yo creo que el fracaso no existe. Es puro aprendizaje. Sí, totalmente. ¿Qué fue? Hace 6 años hiciste una presentación en vivo en París, en el Museo del Louvre. Sí. ¿Crees que ese haya sido tu mayor éxito como artista? No. Porque aparte es una convocatoria que se abre cada mes para que artistas vayan a imitar piezas y vayan a estudiar y a ejercitarse y sobre todo para pintores clásicos y académicos que vayan a copiar la Mona Lisa o que vayan a hacer bocetos de alguna pieza egipcia, de alguna pieza grecorromana, ¿no? Y la ventaja que tuve es que era para artistas franceses en esa época y yo logré entrar y que yo quería imitar una escultura de Miguel Ángel. Y mi forma de imitarla no fue a través de la técnica, no me llevé un bloque y empecé a esculpir ni barro. O sea, me llevé a una persona y empecé a intervenir a esa persona. Entonces, creo que fue algo que me divirtió muchísimo hacer, pero avanzo y creo que estoy orgulloso más de cuando hago una exposición o algo importante, cuando innovo en mi técnica, cuando empiezo a experimentar, cuando le pierdo el miedo, cuando empiezo a dibujar cosas que nunca había dibujado. O cuando encuentro inspiración en cosas que antes no veía. Eso para mí sí es un gran logro. Eso es un gran éxito para mí. Cuando le abro los ojos a algo a lo que antes era ciego. Claro. En algún momento ahorita que estás tocando la palabra innovación, cuando nos fuimos a París en nuestro viaje, me platicaste que para que un artista pueda ser reconocido, o sea, tiene que dejar una innovación. Para ti, ¿cuál es la técnica o la innovación que estás dejando dentro del mundo del arte? ¿La has encontrado? Sigo buscando muchas formas de innovar en la técnica, porque para mí el arte, es una definición personal, pero creo muy correcta, es la expresión creativa de un sentimiento a través de la innovación en la técnica. Y tú piensas en los grandes maestros, y tú piensas en las grandes obras en las que se ha trascendido. Y yo creo, Isaac, que claro, estoy muy orgulloso de mi obra, sí claro. Sí quiero haberlo encontrado. Y mucha gente, cuando me pregunta cuál es mi obra más importante o la que más me gusta, empiezan a pensar en mis pinturas o en alguna escultura, en alguna intervención, y no. Yo creo que mi obra más exitosa fue una que sé que le cambió la realidad a muchísimos niños, porque tuve la oportunidad de trabajar con la Secretaría de Educación Pública en escuelas y tenía yo que remodelarlas. Entonces, dices, ahí está la innovación en la técnica, porque no voy a solo pintar las escuelas, quiero pintar con los niños. Y yo me acuerdo que cuando iba en el colegio, cuando iba en el americano, me quedaba a veces horas extra porque me quedaba yo a limpiar las bancas, ¿no? Entonces me daban un trapo y una cubeta y era de castigo por ponerme a dibujar, porque yo empezaba en mis libretas y luego me salía y empezaba a hacer retratos de la Miss o de mis compañeros o de lo que tenía en la cabeza y empezaba a pintar en la banca y me quedaba yo a limpiarlas después de clases. Y dije, a ver, estoy aquí trabajando con un montón de niños a los que les llevo o 2 o 10 años, porque estaba trabajando desde preparatoria hasta secundaria, primaria, había guardería, y parte del proyecto de remodelación de esas escuelas contemplaba cambiarles el mobiliario. Entonces se les dieron bancas nuevas y yo mandé desprender las paletas del pupitre. Sí, me acuerdo. Y les dije, háganle lo que quieran, dibújenle, si no les gusta dibujar, pinten, si no, escriban una canción, si no, quémenla, háganle lo que quieran, y vi de todo. Había gente que las rompía, las quemaba, les ponían clavitos, hacían obras de arte con tachuelas, le hacían collage. No, había otras que eran
una obra renacentista, preciosísima. Otros que me dicen, no sé pintar porque era algo bonito. Y terminamos pintando los dos, niñas muy contentas, niños felices, aventándolas contra el piso. Les hacían lo que querían. Y ahí está la innovación en la técnica. Porque ayer tenía una plática con una persona interesantísima. Yo creo que la más interesante que conozco, el embajador Lozoya Legorreta. Fue embajador de México en muchos países, secretario de Educación, de Cultura, hizo museos importantísimos. Él, cada vez que se peleaban Diego Rivera y Frida Kahlo, Frida se iba por mezcales a su casa. O sea, es alguien que ha vivido la historia de nuestro país y que es testigo. Es una persona ya mayor. Y estamos platicando sobre el arte y la educación. Y un amigo que estaba en la mesa también dijo, es que el arte es un lujo. Le dije, defíneme el lujo. El lujo, me dijo, es algo que se hace sin la necesidad de hacerse. O sea, ¿por qué si un foco ya da luz, ¿por qué ponerle una pantalla de Swarovski o de oro? Sí, tal vez hace que refleje más, pero ¿es realmente necesario? Sí, tenía mucha razón, ese es el lujo. Me dijo, y el arte es un lujo. Esa es mi innovación en la técnica, hacerle ver a la gente que el arte no es un lujo. Y si el arte estuviera más pegado a la educación, México no tenía los problemas de violencia que tiene. Pero ¿cómo no va a ser un lujo si ni siquiera hay educación? Porque México es un país en el que pensar es muy caro y que muy pocos nos podemos dar el lujo de pensar. Porque pensar en México es un lujo. Eso es lo que yo quiero cambiar. Esa es mi innovación en la técnica. Acercarle la cultura a las personas. Porque hoy ya se hizo todo. Y a mí lo del arte digital no me late. Y si se te acaba la pila, pues ya se te chingó el cuadro. O sea, ¿no? Si te roban la computadora, o sea, lo del Bitcoin, los NFTs y todo eso. Sí, los Bitcoin, o sea, sí. Están vendiendo, o sea, piezas más caras que Da Vinci, que han visto la historia de la humanidad a través de los siglos. ¿Está bien? Sí, está bien, porque narra la plástica sociedad actual. O sea, hoy vivimos en una sociedad en la que todos se miden likes y que todo está al alcance de la mano y que somos más pendejos que nunca. Y entonces sí, se me hace correcto que el arte esté evolucionando a lo digital porque está evolucionando con nosotros. Sí, claro. Tal vez es una contraevolución, pero está cambiando y está siendo testigo de eso. ¿Y qué tal si en lugar de evolucionar a una técnica nueva, que sea la digital o ¿por qué no evolucionar a un arte más humano? Y me lo han preguntado mucho, o sea, si crees que el arte es para todos, ¿por qué tus obras son tan caras? No. Porque yo no quiero que todo el mundo tenga un pedacito de mi alma, y es muy personal. Cada obra que hago deja un pedazo grande de mí. Me equivoqué al decir pedacito, es un gran pedazo de mí. Pero mi forma de acercársela a la gente no es regalar piezas. Mi forma de acercarle el arte a la gente es haciendo obras que todos entiendan. Y sabes que eso es un gran logro para mí. Tuve una exposición en el Senado de la República hace un año. Siendo que hace 3 o 4, 5 tal vez, en Puebla mandaron pintar de blanco todos mis murales. Y cuando entra el nuevo régimen, se arma un merequetengue, quitan mis pinturas del Congreso del Estado, de varios museos, las quitan de las calles. Mandan borrar mi obra que porque no les gustaba y que no iba con el nuevo régimen. Eso fue un halago muy grande para mí. Y luego el Senado de la República dice, te vamos a organizar una exposición. Y dije, bueno, tengo la oportunidad de dar un montón de madrazos y me llevé mis obras más políticas, que a mí me encanta pintar política, me encanta. La de Rafa Moreno Valle. No, esa está en una bóveda. Pinté la Cuarta Transformación, la caída de Texcoco, varias cositas que creo que han sido buenas crónicas a través de pequeñas obras sobre grandes sucesos. Y la principal de la exposición se llamaba la 4T, la Cuarta Transformación. Y para mi sorpresa, llegaron senadores de todos los partidos, llegaron un montón de senadores. Llegó la senadora Cordero Arce, que es secretaria de Gobernación de Morena, y toda la bancada del PAN. Pero había gente de todos los partidos. Y por cierto, brillante platicar con esa mujer. Y me toca dar el discurso de inauguración, decir las gracias al Senado, a los senadores por organizar la muestra. Y dije, yo quiero que interprete cada quien lo que quiere en mis piezas, porque de eso se trata el arte y una obra no se debe explicar, ¿verdad? Pero hay una que sí quiero explicar, y es la Cuarta Transformación. y esta obra es un homenaje, es una crónica a ese México cíclico. Por eso la pieza es redonda, porque la pieza es un círculo enorme de oro. Y por eso la pieza es redonda, porque México es un país cíclico, porque hace 200 años, ¡pum!, la revolución que detona con la independencia. Luego 100 años después, ¡pum!, la revolución que detona con una revolución no concluida. Y a los 100 años, la Cuarta Transformación. Puntual fue Andrés Manuel al generarla.
Y los del PAN, puta, no sabían si aplaudir o no. Los de Morena no sabían si aplaudir o no. Y al final todos aplaudieron. Y es una serpiente devorando a un águila. Y los del PAN decían, pues claro, es que México se cae. Y los de Morena decían, no, es que es la serpiente devorando la corrupción. Es el cambio. Cada quien vio lo que quería. Y eso me dio gusto, que hice una obra que narra de una crónica honesta y plural. Porque yo no estoy diciendo si es malo o es bueno. Simplemente estoy diciendo que pasó. Y eso es lo que quiero en mi obra. Y eso es mi innovación en la técnica. Que todo el mundo la pueda entender. Parte de tu propósito como artista no es solamente dar a entender a las personas que el arte puede ser un tema democrático, que puede ser para todos, sino también que pueda dejar una marca en México. ¿Es eso lo que estás diciendo? Que deje una marca en los jóvenes. Yo creo que los países van a dejar de existir. O sea, no quiero ser hippie ni nada, al contrario. Pero creo que las fronteras son algo inventado, las nacionalidades son algo inventado. No quiero influir en México, quiero influir en los jóvenes. Sí, quiero que tengamos una juventud despierta. Y el arte es la mejor forma de abrir los ojos a una persona. ¿Qué debería hacer México para despertar a los jóvenes? Aparte de impulsar el arte. No, hay que impulsar la educación. Impulsar la educación. Es lo más importante que tenemos que hacer en nuestro país. Ok. Oye, y para poder crear tu motivación, ¿cuál es? Yo porque tengo la necesidad de expresar algo y por eso creo. Porque necesito encontrar formas ingeniosas de decir las cosas. Cualquiera se puede quejar, ¿no? Y manifestaciones vemos muchas, sobre todo hoy, tan agresivas como son las manifestaciones hoy en día, que destruyen monumentos y que sacan todo ese coraje que la sociedad tiene tan reprimido. Y hay que encontrar hoy formas de decir las cosas de manera que la gente las escuche, ¿no? Y eso es lo que me motiva a crear. O sea, ¿cómo se ve un mexicano, no? Hay que definir cómo se ve un mexicano. O sea, lo que tú estás diciendo ahí es, hay tantas versiones de un mexicano. Que existen muchos Méxicos. Claro. Y no hemos encontrado una riqueza en común o una riqueza en cada uno para poder hacerlo todo uno mismo. ¿A eso te refieres? La riqueza es en común, pero no hemos encontrado una identidad y no hemos encontrado un verdadero punto de unión entre los mexicanos. Estamos muy divididos entre quién es del norte, quién es del sur y bueno, sobra decir que hasta el mismo gobierno hoy en día nos busca dividir. Claro. Entonces necesitamos encontrar un punto de unión, porque ahí es cuando creo que el arte tiene una gran fuerza y puede ser una gran herramienta, porque el arte verdaderamente sensibiliza, y si sensibilizas a las personas, pues encuentras muchísimos más puntos de unión. Claro. Cambiando un poco el tema y regresando a nuestro punto principal sobre el proceso, ¿qué estrategias utilizas para poderte motivar? Para poder, en tiempos donde la situación es complicada o difícil, ¿qué haces para poderte trabajar? Yo no necesito encontrar motivación. Bastante motivación hay en torno mío como para buscarla, ¿sabes? Ok. O sea, siempre estoy muy motivado. Entonces, ¿solamente te enfocas en tu trabajo y dejas que las cosas fluyan? Sí, creo que no nos queda de otra. No. Okay. O sea, tenemos que funcionar como comunidad, y para entender el funcionamiento de comunidad hay que entender su papel, y mi papel está en trabajar. Entonces mi mente puede volar a muchas partes, ¿no? Y otra gran motivación es pensar en que yo fui una persona súper afortunada, Isaac. Ya te dije, nací en una familia en la que mi mamá siempre me apoyó. Nací en una familia de artistas, porque igual si hubiera nacido en una de doctores me hubieran dicho no, ¿sabes? Yo dejé la escuela a los 11 años. ¿Por qué? Porque recibí un consejo muy importante que me dio mi mamá. Fue el primer consejo que me dio alguien y me dijo, si te aburre, no lo hagas. Y me sirvió para concentrarme en lo que realmente quería yo hacer desde muy joven, ¿no? ¿Qué pasa con los demás jóvenes que no tienen esa oportunidad, que no tienen esa familia, que no tienen ese apoyo? Eso me motiva bastante. Pensar en las personas que no tienen la misma oportunidad. Tal vez nació un gran violinista mañana en la sierra, pero nunca va a tocar un violín. Tal vez nació un pianista brillante en el Istmo de Tehuantepec, pero nunca en su vida va a ver un piano. Eso me motiva. Claro. Y empezaste a corta edad. ¿Cómo
superaste todas las críticas y opiniones negativas que se te fueron dando durante tu camino? Trabajando. O sea, a mi mamá cuando buscaba apoyo, becas, le decía, está muy joven, ahorita llévelo a conciertos, que se nutra. Las convocatorias son para artistas con carrera. ¿Cómo va a empezar su carrera si no empieza hoy? ¿Sabes? Empecé trabajando. No me quedaba de otra más que pintar y pintar y pintar y pintar y pintar. O sea, tu consejo es, cuando alguien esté pasando por un momento donde esté recibiendo demasiadas críticas, es solamente soltar y seguir trabajando. Bueno, depende a qué se dedique. Como artista, a ver, tuviste hace muchos años, sucedió la muerte de Rafa Moreno Valle. Pintaste una obra, la subiste a redes sociales y mucha gente le empezó a criticar. Es que si recibes muchas críticas es que eres muy exitoso. Así que creo que a alguien que recibe muchas críticas no le importa. Malo que no recibieras. Y si no recibes críticas, igual, ponte a trabajar para que te empiecen a criticar porque algo estás haciendo mal. Wow. Imagínate que pones una empresa y nadie habla de la empresa. Pues ojalá sea una empresa fantasma o laves dinero. Porque solo así te va a ir bien. No, necesitas atención, sobre todo para el arte. Porque el arte se crea para ser escuchado, para ser visto, para que las personas lo sientan. Porque imagínate que tú me dices que eres el mejor pintor, el más talentoso de todos los tiempos, y que tienes tu taller en la montaña, pero nunca vas a enseñar tus cuadros, que son solo para ti. Entonces tal vez no eres artista, porque el arte es compartir. Claro. ¿Y qué consejo le darías a otros artistas que se enfrentan ¿qué otro consejo le darías a otros artistas que se enfrentan a comentarios negativos? Igual, ¿sería trabajar? Pues no sé si se lo diría a artistas, porque tal vez no muchos artistas vayan a estar escuchando este podcast. Okay. Siento que con nuestro tipo de personalidad es difícil escuchar a una persona por un tiempo tan largo. Pero a las personas que se están enfrentando a eso, pues es seguir. Porque tú tienes que ser tu fan número uno. Claro. Claro que se vale tener apoyo de alguien que te quiere y que te valora y que te ve. Siempre es importantísimo que alguien vea lo que haces. Siempre. Pero tú tienes que ser siempre tu fan número uno. Entonces, si tú estás convencido de lo que estás haciendo, una crítica nunca te va a tirar. Y de nuevo, si sí te tiró la crítica, es que no ibas por el camino correcto, porque tú no estabas seguro de lo que estabas haciendo. Y se vale escuchar y hay que ser humildes. Entonces, si la crítica te afectó tanto, es que tú inconscientemente sabías que por ahí no va. Claro. O sea, las cosas que más ofenden o más duelen siempre son verdad. Si te dicen una mentira, se te va a resbalar. ¿Sabes? Oye, ¿cuál es el próximo proyecto que tiene Esteban Fuentes de María? Pues son muchos. Hay un proyecto muy padre en el norte de México que se llama Parvada, que es un viñedo precioso, hecho con muchísimas ganas y que está llevando a México, sobre todo porque en México no se consume tanto vino mexicano, pero también en otras partes del mundo lo bien hecho. Y ese me tiene muy emocionado y quiero abrir ahí una galería en medio del desierto. Entonces es un proyecto que me tiene muy contento. Tengo una exposición en París el próximo mes, perdón. Otra en Corea para finales del año. Felicidades, esa no me la sabía. Muchas gracias. Y me encantaría algo en México. Me encantaría hacer más cosas en México. Qué padre. Miren, yo a Esteban lo conocí hace, ¿qué? 6, yo creo que ya 7 años. 7 años. Sí, como 7 años y siempre has sido una persona de la que he aprendido. Me has abierto mucho la mente, me has llevado a lugares que nunca en mi vida había conocido y la verdad te lo agradezco. Esto ha sido una experiencia increíble. Siempre es padre poder aprender de gente mucho más sobresaliente, mucho más fregona. Sí, la verdad. Así que Esteban, la verdad te agradezco todo y pues muchas gracias por haber venido al podcast y esperemos que la audiencia lo pueda disfrutar todo esto que nos estás comentando. Hombre, Misa, que gracias a ti por el mezcal, por el tiempo y felicidades por este nuevo proyecto. Qué padre que lo podamos arrancar juntos. Haciendo cuentas, creo que yo tenía 19 cuando nos conocimos. Así que serán tal vez 9 años que te conocí. 9 años. ¿Qué será? A ver, nos conocimos en 2008. Pienso 8 seguramente. 8 años. 8 años. Sí. 8 años conocemos. Salud. Salud, mi Esteban. Muchas gracias.